Bueno, la segunda parte de la unidad 5 tiene que ver con los instrumentos que dispone el equipo de trabajo para sostener, para trabajar, para favorecer la intervención en el campo grupal respetuosa de los derechos humanos. Ustedes vean acá el pizarrón, por favor. Vean que trabajamos estos 4 autores que eran del rol coordinador y del rol observador y que conformaban el equipo de trabajo. Ahora vamos a trabajar esta parte inferior que serían los instrumentos que este equipo se va a valer para trabajar la intervención. Ahora vamos a trabajar el primer instrumento que va a ser el registro. ¿Sí? Y lo vamos a trabajar de la mano de Pilar Fuentes y Alfredo Carballeda. El registro, yo creo que ustedes ya lo trabajaron en áreas y recursos, esto de cómo documentar. El registro es un procedimiento, es algo bien metodológico, es algo bien subsidiario de mi posición teórica. ¿Por qué digo subsidiario de mi posición teórica, política y epistémica? Porque de acuerdo a los lentes que yo me ponga para mirar la realidad, y yo acá digo, todas estas herramientas, estos instrumentos van a mostrar la perspectiva de los derechos humanos, de género y de la complejidad, ¿sí? Dependerán esos lentes que yo me ponga, la construcción de mi red conceptual, el respaldo teórico que yo tenga, que voy a significar de una manera, que voy a documentar, que voy a escribir, que voy a observar de una manera y no de otra. En este sentido, el registro genera, digamos, una instancia de poder. Yo tengo poder con este registro, el poder de los datos. ¿Qué, para qué y para quiénes y a favor de quiénes voy a poner lo que yo registro en la reunión? ¿Cómo va a jugar esto? Va a jugar para que el grupo pueda lograr mayores autonomías relativas, para que vaya caminando hacia la emancipación, hacia la autogestión, o va a jugar de un modo controlador. ¿Sí? Y en este sentido, yo quiero decir que el registro me permite revisar lo que yo estoy haciendo. A partir de la lectura del registro, del retrabajo del registro con mi marco teórico, es que yo voy a decir, bueno, muy bien, entonces, esto, ¿con qué de lo teórico tiene que ver? Y cómo planifico mi estrategia de intervención en lo siguiente, ¿sí? El registro también va a tener como escalones, va a ser en los primeros pasos o en los primeros escalones más descriptivo narrativo. Después vamos a tener que trabajar lo que tiene que ver con lo analítico, interpretativo, y también el tema de las hipótesis. Cómo construimos a partir de nuestros registros hipótesis que nos permitan andar más o menos seguros por el camino de la intervención. Todo esto dicho para pensar en lo que Pilar Fuentes y Alfredo Carballeda nos traen. Que también Alfredo Carballeda va a poner en su escrito que el registro va a tener una dimensión histórica e institucional. No es lo mismo registrar en una época que registrar ahora. Y no es lo mismo registrar o desde una institución carcelaria que registrar desde una institución de educación popular. Obviamente que también en el registro yo voy a estar implicado, y Carballeda nos va a decir claramente, a veces hay registros que hablan más de quienes lo construyen, de lo que pretendió observar, ¿no? Porque están sostenidos por a priori, por preconceptos, por cuestiones más de la experiencia de uno, que no está mal involucrarse, pero saber que esto tiene que ver con una.
Otra de las cosas que va a decir Carballeda es que por lo general los registros, o antes los registros, se escribían de manera impersonal, de manera en tercera persona en singular, y que ahora podemos incluir las voces con quienes estamos trabajando. Y Pilar Fuente nos va también a decir que esta incorporación de las voces, esta posibilidad de registrar nuestras intervenciones y de registrarnos en las intervenciones, lo que va a hacer es que el viento no se lo vuele, no se lo lleve, ¿no? Entonces va a decir, el registro es producto de lo que el viento no pudo llevarse. Pongo un punto acá y me pienso en el trabajo social y lo costoso que es para los trabajadores sociales la escritura, lo costoso que es para los trabajadores sociales la producción de conocimiento. ¿Por qué? Porque siempre valoramos más la urgencia que el sentarnos y escribir, porque nuestra profesión está asociada al bombero-bombera, a salir corriendo atrás de la urgencia y no a la planificación. Entre estos dos modelos les invito a ir construyendo su propio modelo en que el registro y la experiencia cobren un lugar vivo en la escritura. Vivo en la escritura al que pueden apelar en el futuro, pero que también es posible de modificar en el tránsito de la intervención. Las modificaciones que se pueden hacer, ahí está, las modificaciones que se pueden hacer en el tránsito de la intervención tienen que ver con la lectura del registro y obviamente con la lectura teórica. En el registro, los autores somos nosotros mismos, somos quienes estamos desempeñándonos en el campo. Es por eso que el registro tiene una dimensión de creación. Y si pensamos que la creación es siempre con otros, ahí adquiere el valor de lo colectivo. El registro lo que me posibilita a mí es poder traerlo al presente, lo que ocurrió en el pasado, poder traerlo al presente y poder generar proyectos, políticas públicas, dispositivos que tengan que ver con lo que está sucediendo en el campo. Si no, lo que viene es enlatado, si no, lo que viene es una imaginación de lo que podría estar sucediendo, ¿sí? Entonces, tener presente que para la intervención en el campo grupal requerimos de un registro escrito riguroso. Nada andar con el celular, se me escapó lo del grabador, eso delata mi edad. Nada andar con el celular grabando, audiando todo lo que sucede. No, hay que aflojar, hay que empezar a escribir, a armarse. Y el registro se ve enriquecido por todas las producciones gráficas, simbólicas que podemos aportarles. Fotografías, poemas, esculturas, grafitis, dibujo. Todo ello contribuye a contextualizar y situar el registro que vamos produciendo en cada instante. Dos cosas. El registro en la carpeta de aprendizaje es el de primera fuente, narrativo-descriptivo, y luego vamos a construir en el equipo otro tipo de registro. Cédulas, informes de avance, informes finales, más técnico-profesionales y más cerquita a lo interpretativo o al darle significado. Obviamente que todo ello también tiene que estar a disposición, y la disposición, el estar a disposición tiene que ver con la posición ética de los integrantes de los espacios grupales. Bueno, sigamos. Otro de los elementos que les proponemos para trabajar la intervención se va a llamar encuadre. Y ahí me faltó esta profe. Ustedes van a leer a Ana Ciaralo, que ella toma para construir esa ficha una clase de Oscar Brichetto y Pedro Dufo,
que seguramente a Dufault también lo deben haber visto en psicología. A Blecher, perdón, y a Pedro Dufault lo deben haber visto en psicología. Bueno, ¿y qué es el encuadre? Si yo les pido, antes de empezar la clase, o antes de empezar este espacio de video, que ustedes me den una definición de encuadre, o que ustedes cierren los ojos y piensen en qué es el encuadre, qué es un encuadre, ¿a qué vamos a remitir? Les pido que lo registren, pongan pausa y lo vemos en el espacio de discusión, ¿sí? El encuadre en la ficha teórica va a remitir a un marco, a poner límites, a encuadrar, a ese cuadrito, ese portarretrato, a eso va a remitir, ¿sí? Pero va a decir la ficha una frase que es devastadora, es para dejarla a la ficha y no volverla a agarrar nunca más. Pero como es devastadora, también es potente. El encuadre es el no proceso del proceso. Entre esto y una frase china, ahí vamos, ¿no? ¿Y qué me va a decir Ana Ciaralo con esta frase? Va a decir que para que haya proceso, para que haya trabajo grupal, va a haber algo que no se va a tener que mover, o que vamos a tener, mejor dicho, que estabilizar. No rígidamente y de ahora hasta la eternidad, sino que vamos a tener que poner más o menos constantes ciertos elementos para poder llevar adelante la intervención. Y eso es el encuadre. Es una instrumentación estratégica que hace el equipo para facilitar la tarea del grupo, con un mínimo de interferencias y un máximo de potencias. Eso hay que ver, porque también hay que poner a consideración del grupo otro montón de variables para que ellos se puedan, y ellas y ellos se puedan enganchar con la tarea. Entonces, el encuadre es nuestra herramienta, es una posibilidad de herramienta del equipo. Ahora, esta herramienta por sí sola no sirve, hay que saberla utilizar. Y con esto quiero decir, si a mí me dan un bisturí y me dicen, sacale el corazón a este pajarito, por más que yo sepa, tenga el bisturí, no le voy a poder sacar el corazón al pajarito porque no sé cómo hacerlo. Entonces lo que me tiene que posibilitar el encuadre es saber usarlo para poder intervenir en el campo grupal. Y en ese sentido, ¿qué me va a decir? Que el encuadre tiene que generar las posibilidades para que la tarea se realice. ¿Y cómo va a generar estas posibilidades para que la tarea se realice? Estabilizando ciertas constantes, ciertos aspectos, ¿sí? Y que no nos vamos a dar cuenta del encuadre, si lo ponemos bien, si lo logramos instalar en el proceso grupal, no nos vamos a dar cuenta que está hasta que alguna de sus partes nos falta. El encuadre se siente más cuando se cae. ¿Pueden haber modificaciones en el encuadre? Sí, todo el tiempo hay modificaciones en el encuadre. Lo que no puede haber es ruptura. No se puede trabajar sin encuadre. Y esto es bien psicoanalítico en todo caso. Los psicoanalistas no trabajan si no tienen un encuadre. Nosotros no vamos a ser tan duros y rígidos como los psicoanalistas porque no tenemos su formación, pero vamos a decir que requerimos de estos instrumentos, de esta complejidad de instrumentos para trabajar. Entonces, ¿qué nos va a proponer la ficha de encuadre que tengamos como alertas y que tengamos claridad en que las tenemos que sostener lo más constante posible, lo más claramente posible definidas? Primero nos va a decir que cuáles son las constantes: espaciales, vinculares, temporales, funcionales, personales y definitorias. Y que tenemos que tener las constantes para que el proceso pueda fluir. ¿Qué serían las espaciales? Todo lo que refiere a el espacio físico, al mobiliario, a la ventilación, a todas aquellas cosas de la infraestructura que al grupo le van a posibilitar juntarse, reunirse y trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos ir nomadeando, ¿no? Trashumando de un lugar a otro. El grupo tiene que tener un lugar, la comisión vecinal, y de acá hasta fin de año la comisión vecinal.
¿Eventualmente podemos ir a la plaza? Claro que sí. ¿Eventualmente podemos ir a la escuela? Claro que sí. Pero el anclaje físico en este grupo es ese. En la constante espacial es esa. Las temporales tienen 3 dimensiones y tienen que ver con el tiempo que le vamos a disponer al trabajo grupal. Es decir, que en esta intervención pactada que proponía Elena Luca, nosotros tenemos que pensar y ofrecer al grupo ciertas certezas de marzo a octubre vamos a estar con ustedes. Esa es una dimensión, la del proceso. La otra dimensión tiene que ver con la frecuencia. Bueno, cada reunión va a tener una duración de 1 hora y media y nos vamos a encontrar todos los lunes a las 3 de la tarde hasta las 4 y media y respetarlo. No es ni a las 3 y media ni termina a las 6 de la tarde. Una planificación, que ya lo vamos a ver en la unidad siguiente, acorde a ese tiempo. Otra dimensión es si en ese tiempo vamos a hacer un recreo, vamos a hacer un intervalo, vamos a hacer un espacio de juego inicial y un espacio de evaluación final. ¿Cómo vamos a organizar ese tiempo? Más o menos presentárselos también al grupo. Las definitorias tienen que ver con las condiciones concretas de existencia de los sujetos con los que estamos transitando la intervención. Es decir, cómo leemos nosotros la vida cotidiana, cómo leemos sus modos de producción, cómo leemos sus procesos de subjetividad, cómo los leemos a ellos. ¿Son alumnos? ¿Son estudiantes? ¿Son adolescentes? ¿Son viejos? ¿Son abuelos? ¿Son adultos mayores? ¿Sí? Todo eso va a tener que ver con la perspectiva a la que adherimos. Las funcionales tienen que ver con las tareas que desarrolla el equipo. Más allá de todo, el equipo ocupa un lugar de asimetría, no es simétrico, es asimétrico con los integrantes del grupo. Y por esa asimetría tienen responsabilidades diferenciadas. Diferenciadas que tienen que ver con desempeñar los roles del equipo, ¿sí? Entonces, en este desempeño de los roles del equipo, ¿cuáles son las tareas asignadas sí o sí? Esto le brinda muchísima seguridad a los integrantes porque saben a qué venimos, para qué venimos. Piensen en comunicación, el axioma de Vaslavic, contenido y relación. ¿Sí? La otra constante es la vincular y que tiene que ver con los vínculos que se establecen o que se construyen, establecen, que se construyen en el espacio grupal. Estos vínculos son entre los integrantes y se espera que eso sea de los más fluctuantes, de los más intercambiables y de los integrantes con el equipo. Esa vinculación es, como les decía, es asimétrica, está asignada por las tareas diferenciadas y se va a mantener constante. Y las últimas son las personales. ¿Qué cosas de la personalidad, de lo personalísimo de cada uno, se están jugando en el espacio grupal recurrentemente, ¿no? A veces hay integrantes que son más melancólicos, a veces hay integrantes que son más enérgicos en sus posiciones y que de eso también tenemos que aprender a distinguirlo para poder ponerlo a jugar en términos de posibilidades de cambio, posibilidades de rotación, posibilidades de intercambio con la tarea. ¿Sí? Hasta acá el tema encuadre es la segunda herramienta con que cuenta el equipo de trabajo y ahora vemos la tercera, que es actitud profesional con Brichet. Bueno, llegamos a casi estamos acariciando el final de la unidad 5. El tema es actitud profesional. Pausa acá. A mí me resuena más llamarlo actitud profesional, pero lo pueden encontrar como actitud psicológica o como actitud psicosocial. Este es un concepto que viene de la psicología social del segundo momento epistémico.
Vieron que yo les dije que no era que eran momentos superados, sino que algo arrastrábamos hasta que encontrábamos lo nuevo. Actitud profesional va en busca de ese encuentro con lo nuevo, retomando lo que ya está dicho. Y ustedes tienen que saber esto, y es enseñanza para la vida. Lo nuevo no nace siendo nuevo, lo nuevo tiene alguna atadura, algún hilito con algo que fue. Me puse media filosófica para terminar la unidad, perdón, pero también para mí es re importante esto. Porque uno siempre cree que cuando llega la luz, llega lo mejor, llega lo novedoso, y eso tiene que ver con las posibilidades de escuchar. A veces hay que escuchar más antes de hablar. Y de eso también se trata la actitud profesional. La actitud profesional remite a aquellas conductas, aquellas modalidades, aquellas maneras que tiene un profesional por serlo. No esto de la rigidez, no esto del estereotipo, sino aquellas conductas que se repiten regularmente en el ejercicio profesional. Y a esto los desafío 100%. Ustedes vayan caminando por los pasillos de la facu cuando nos reencontremos, y por las conversaciones, por los modos de estar en el espacio, por las disposiciones del ser, van a ver claramente que hay estudiantes más cercanos a las humanidades y más cercanos a las ingenierías, más cercanos al turismo, más cercanos al servicio social. Esto lo van caminando y se dan cuenta. En el campo de la tarea profesional sucede esto, o se espera que sucedan esto. Entonces, ¿cuáles son aquellas modalidades que nosotras esperamos como cátedra que ustedes puedan desarrollar en términos de habilidades en la coordinación? Y que estas habilidades les sirvan como instrumento para potenciar, para favorecer la intervención y sobre todo la relación con los otros. Bueno, las habilidades que esperamos que puedan tener son la contención, esta capacidad de alojar, de resonar, de repicar ¿Vieron cuando golpean una campana? Que va de un lado y al volver vuelve el sonido y vuelve otra vez a pegar y vuelven otros sonidos. Eso es la resonancia, la posibilidad de, en el marco de la campana, albergar los distintos sonidos que produce el grupo. Obviamente que con un límite ético, obviamente que con mis posibilidades de albergar. No puedo albergar todo, ¿no? Pero en este albergar yo tengo que ser plástica, ser flexible, poner a jugar la escucha, resonar con este grupo y también ser capaz de poner límites. Acá dos cosas. El límite está asociado al castigo y no es así. El límite es una estrategia de cuidado. Pone límite el que tiene una cuestión, una relación afectiva con los otros. Al que a mí si no me importás y hacer lo que querás. Pero si vos me importás, yo te voy a decir cuidado acá o hasta acá. Porque me importás, porque me afecta tu posición. Y la plasticidad también. Si vos no querés hacer esto, está bien, no lo hagas, ¿sí? Pero si vos me importás, yo puedo ser plástico y ceder, negociar, escuchar y renegociar para que se produzca la tarea. Porque hay esto que dijo Hassiner en las estrategias del coordinador. Hay una posibilidad de que el coordinador le hizo espacio al grupo, ¿sí? Espacio simbólico y espacio físico. La otra habilidad que nosotras esperamos que ustedes desarrollen es la escucha. La escucha atenta, va a decir la ficha de comunicación. No es lo mismo oír que escuchar, ¿sí? Y en esto de la escucha también hay que pausar, hay que detener, hay que esperar, ¿sí? Y luego otra es el desciframiento. No todo es comprensible, porque las lógicas de la coordinación no son las lógicas de los territorios ni de las instituciones en las que nos vamos a desempeñar. Entonces el desciframiento tiene que ver con decodificar, codificar y recodificar los significados.
Para todo esto es necesario o es muy importante que ustedes logren una posición en el campo, a la que vamos a llamar distancia situacional, no distancia óptima. La distancia situacional son las posibilidades de movernos, de entrar y salir de distintos lugares, de acercarnos y alejarnos en la medida en que este acercarme o alejarme favorezcan o posibiliten la intervención respetuosa de los derechos humanos. Y por último, el señalamiento y la interpretación. El señalamiento claramente tiene que ver con las posibilidades de explicitar, que el coordinador explicite lo que está sucediendo. No en términos de verdad absoluta, sino en términos de pregunta y de hipótesis. Perdón, pero no entiendo qué están discutiendo. ¿Qué están queriendo decir con esto? ¿Será que acá hay un malentendido? ¿Sí? No es lo mismo que a ver si aclaran esto porque acá hay un malentendido. No es lo mismo. La posición de pregunta también implica que yo le estoy escuchando y le estoy dando la voz a los otros para que puedan hablar acerca de lo que les sucede. Y la interpretación, que es un poco más difícil, que requiere mayor entrenamiento, tiene que ver con la posibilidad, con la habilidad de los coordinadores para hacer hipótesis acerca de lo que está sucediendo y devolvérselas a los miembros del grupo en el mismo instante. Transpira como no sé qué, un montón cuando hacemos esta intervención. Pero a veces son muy efectivas si construimos bien la hipótesis en términos de incerteza, de posibilidad. En este sentido, una interpretación podría ser: ¿será que esto está asociado con algún malestar pasado? ¿O las posibilidades de aprendizaje en dónde podrían tener sus raíces? ¿Ustedes ya hicieron esto y cómo les fue? ¿Sí? Como tratar de ir asociando el presente a algún evento pasado que no tenemos certeza porque no lo estuvimos viviendo con el grupo. Bueno, registro, encuadre y actitud profesional son herramientas que el equipo va a trabajar y traccionarse desde la perspectiva a la que adhiera, teórica, epistemológica y política, para pensar la intervención. Ahora, todo este pizarrón estará cruzado por la dimensión ética. Nosotros tenemos que tener claridad acerca de que la ética es un componente central en el modo en que intervenimos. Y para eso, Freire, en el Grito Manso, ¿a dónde estás? Y en el Grito Manso nos va a decir: la posición ética no es sin la reflexión y la crítica de nuestra práctica. Y la posición ética va a tener que ver con las posibilidades de humanizar lo que pensamos, lo que hacemos y lo que decidimos. El tema de la ética y la intervención, también lo van a ver en cuerpos fragmentados. El tema de la ética y la intervención es algo que nosotros tenemos que pensarlo como el eje que vertebra todas nuestras posibilidades de ser y hacer como profesionales en el campo grupal. La idea es pensarlo como un abarcador de la red conceptual en términos de no solo posición inmediata, sino de que vaya recorriendo toda la red en todos los conceptos. Bueno, hasta acá la unidad 5, terminamos. Creo que ya estaremos en noviembre. Les agradezco intensamente e inmensamente la atención. Y vamos a dejar la unidad 6 para el comienzo del 21 en la práctica. Nada, ha sido difícil, pero no imposible. Y todas las imposibilidades albergan en su seno la posibilidad. Así que nos seguimos viendo. Espero que hayan podido tener una cursada lo más fructífera posible.